Hubo un día en la historia de la NBA que marcó un antes y un después. Un partido que comenzó como cualquier otro, pero terminó en caos absoluto. Una noche que no solo cambió la percepción del baloncesto, sino que también golpeó la imagen de toda la liga frente al mundo. Ese día es conocido como el Malice at the Palace, la pelea más infame en la historia de la NBA. Para quienes lo vivieron en vivo, fue algo imposible de olvidar. Para quienes lo descubrieron después, gracias a repeticiones y documentales, se convirtió en una de esas historias que parecen sacadas de una película. Pero no lo fue. Fue real. Fue brutal. Fue histórico. Hoy vamos a revivir aquella noche, entender qué la provocó, cómo explotó y qué consecuencias dejó. Prepárate, porque esta no es solo la historia de una pelea. Es la historia de cómo un instante puede destruir reputaciones, cambiar carreras y obligar a una liga entera a transformarse. Estamos en la temporada 2004-2005. La NBA estaba en una época de transición. Michael Jordan ya se había retirado de manera definitiva. Kobe Bryant y Shaquille O'Neal habían dominado con los Lakers. Y el este tenía a dos equipos que representaban lo opuesto en estilo: los Detroit Pistons y los Indiana Pacers. Los Pistons venían de conquistar el campeonato en el verano de 2004. Con un estilo de juego defensivo, físico, casi desgastante para los rivales. Chauncey Billups, Richard Hamilton, Tayshaun Prince, Rasheed Wallace y Ben Wallace formaban un bloque que muchos consideraban impenetrable. Del otro lado estaban los Pacers, un equipo liderado por Ron Artest, quien después sería conocido como Meta World Peace, Jermaine O'Neal y Stephen Jackson. Indiana era un equipo fuerte, con talento y hambre de revancha. Sentían que el anillo que Detroit había ganado les pertenecía a ellos. El destino los juntó muy temprano en la temporada regular, en un duelo cargado de tensión, orgullo y rivalidad. Era el viernes 19 de noviembre del 2004. La arena, el Palace de Auburn Hills, la casa de los Pistons. Nadie imaginaba lo que estaba por suceder. La atmósfera aquella noche estaba cargada. Los Pacers llegaron con ganas de demostrar que eran superiores. Querían enviar un mensaje claro, que ellos eran los verdaderos candidatos del este. Ron Artest, en particular, estaba encendido. Los Pistons, en cambio, defendían su honor como campeones. No pensaban dejar que Indiana llegara a su cancha y los humillara frente a su gente. El choque no solo era deportivo, era personal. Desde el primer cuarto, el partido fue intenso. Faltas duras, empujones, miradas desafiantes. El estilo físico de Detroit contra la agresividad de Indiana. Ninguno de los dos equipos estaba dispuesto a retroceder. Pero lo que parecía un simple duelo de temporada regular, poco a poco se transformaba en una olla de presión a punto de estallar. Faltaban menos de un minuto para que terminara el partido. Los Pacers dominaban el marcador con claridad. La victoria estaba asegurada, pero en ese instante sucedió algo que encendió la chispa. Ron Artest cometió una falta fuerte sobre Ben Wallace cuando éste intentaba anotar cerca del aro. Wallace, un jugador conocido por su carácter explosivo, no lo soportó. Se giró de inmediato y empujó con fuerza a Artest. La cancha se encendió al instante. Jugadores de ambos equipos se metieron en medio. Los árbitros intentaban controlar la situación, pero los gritos, los empujones y el ambiente tenso lo hacían casi imposible. En medio de todo ese caos, Ron Artest hizo algo extraño. Se recostó sobre la mesa de anotadores, tratando de calmarse, como si quisiera desconectarse del momento. Muchos lo vieron como una provocación. Otros pensaron que estaba intentando evitar una pelea mayor. Y fue entonces cuando ocurrió lo impensado. Ron Artest estaba recostado sobre la mesa de anotadores, con los brazos cruzados detrás de la cabeza, como si estuviera en un spa en vez de en medio de un partido de la NBA. Esa imagen, tan fuera de lugar en un ambiente de tensión,
parecía absurda. El público de Detroit lo tomó como una burla. Ben Wallace seguía furioso. Sus compañeros lo sujetaban para evitar que se lanzara contra Artest, y los árbitros buscaban cerrar el juego de la manera más rápida posible. Entonces, un aficionado desde las gradas cometió el error que lo cambiaría todo. Con un vaso de cerveza en la mano, lo lanzó directo hacia Artest. El líquido voló por el aire y se estrelló sobre el jugador de los Pacers, empapándolo. Ese instante fue como encender un fósforo en medio de un bidón de gasolina. Artest saltó de inmediato, fuera de control, y subió a las gradas para buscar al responsable. No pensó, no dudó, simplemente reaccionó con furia. La imagen es todavía recordada como una de las escenas más caóticas en la historia del deporte profesional. Un jugador de la NBA peleando en medio de los aficionados. Artest subió las escaleras de las gradas y fue directo contra un hombre que pensó que había sido el culpable, aunque en realidad no lo era. El público enloqueció. Algunos aficionados trataron de alejarse, otros empujaban, gritaban, algunos incluso intentaban golpear a los jugadores. Lo que debía ser un espectáculo deportivo se había transformado en una batalla campal en cuestión de segundos. Stephen Jackson, compañero de Artest, corrió detrás de él y comenzó a lanzar puñetazos para defenderlo. Jugadores contra fanáticos, seguridad contra caos. Nadie entendía exactamente lo que estaba pasando. En la cancha, otros fanáticos aprovecharon el desorden y se metieron. Jermaine O'Neal, al ver a uno de ellos, lanzó un puñetazo brutal que derribó al intruso en el suelo. Todo sucedía demasiado rápido, como una película que se había salido del guión. El Palace de Auburn Hills tenía más de 20.000 aficionados esa noche, y aunque la mayoría solo observaba con miedo, bastaron unos pocos para desatar la violencia. Vasos, botellas, refrescos, palomitas, todo volaba desde las gradas hacia los jugadores. Era una lluvia de proyectiles contra los Pacers. Los comentaristas, que narraban el partido, no podían creerlo. Uno de ellos dijo: "Esto es lo más repugnante que he visto en mi vida profesional". La transmisión mostraba escenas que parecían sacadas de una guerra urbana. Jugadores tratando de huir del público, fanáticos invadiendo la cancha, seguridad incapaz de contener la situación. Mientras tanto, Artest lograba ser controlado por algunos compañeros, pero todavía buscaba con la mirada al responsable del vaso de cerveza. Su furia era tal que parecía no escuchar ni ver nada más. Uno de los momentos más recordados de toda la noche ocurrió cuando dos aficionados bajaron hasta la cancha. Uno de ellos se acercó con actitud desafiante a Ron Artest. Era una decisión temeraria, casi suicida. De repente, Jermaine O'Neal apareció corriendo y lanzó un golpe descomunal. El fanático cayó al suelo inmediatamente. Si O'Neal no hubiera resbalado en el último segundo, ese puñetazo podría haber sido mucho más devastador. Esa escena quedó grabada como símbolo del caos de esa noche. Los árbitros decidieron suspender el partido de inmediato. Los jugadores de Indiana intentaban salir de la cancha, pero el camino hacia los vestidores se convirtió en un infierno. La multitud seguía lanzando objetos, vasos, botellas, sillas plegables. Ron Artest, Stephen Jackson y Jermaine O'Neal recibían la mayor parte de la lluvia de proyectiles. Era como si todo el estadio estuviera en su contra. Cada paso hacia el túnel era una prueba de supervivencia. Finalmente, después de varios minutos de violencia, los Pacers lograron salir hacia los vestidores. El público, enfurecido, seguía gritando insultos. La seguridad del estadio, desbordada, apenas podía mantener el orden. Lo que había empezado como un partido de baloncesto terminó en un espectáculo de violencia que la NBA jamás había visto. Cuando finalmente la cancha quedó vacía, el Palace estaba en silencio. El público aún estaba incrédulo por lo que había sucedido. Nadie podía creer lo que acababa de ocurrir frente a sus ojos. En las transmisiones de televisión, las imágenes se repetían una y otra vez. Jugadores peleando con fanáticos, golpes, botellas volando, caos absoluto.
La NBA tenía un problema gigantesco en sus manos. El Malice at the Palace, como sería bautizado más tarde por los medios, no fue solo una pelea. Fue un terremoto para la imagen de la NBA. En cuestión de minutos, el baloncesto profesional pasó de ser un espectáculo de entretenimiento familiar a parecer un campo de batalla. Esa misma noche, David Stern, el entonces comisionado de la NBA, recibió llamadas urgentes. Tenía que actuar rápido. Sabía que la liga enfrentaba el peor escándalo en su historia moderna. Los videos circulaban a toda velocidad por televisión. Fanáticos golpeados, jugadores lanzando puñetazos, seguridad desbordada. Al día siguiente, la oficina de la NBA anunció suspensiones inmediatas. Pero lo que vino después fue todavía más duro. La investigación oficial revisó grabaciones desde todos los ángulos. No había margen de error. Cada acción quedaría registrada. Cada puñetazo, cada invasión de cancha, cada objeto lanzado. David Stern declaró en conferencia de prensa: "No hay justificación alguna para lo que ocurrió. Los jugadores deben ser responsables de sus actos. Lo de anoche fue inaceptable y la NBA no lo tolerará". Eran palabras contundentes, pero lo que más impactó fueron las sanciones. El castigo más severo fue para Ron Artest, suspendido por el resto de la temporada. Eso significaba perder 86 partidos de temporada regular y todos los de playoffs. Fue la suspensión más larga en la historia de la NBA por un incidente relacionado con violencia en cancha. Stephen Jackson recibió 30 partidos de suspensión, Jermaine O'Neal 25, aunque luego sería reducida a 15 tras apelar. Ben Wallace, de los Pistons, fue suspendido por 6 partidos. En total, la NBA repartió sanciones que sumaban más de 140 partidos. Para muchos, aquello fue un castigo ejemplar. Para otros, un exceso. Las pérdidas económicas fueron millonarias. Ron Artest dejó de ganar aproximadamente $5 millones en salarios. Los Pacers vieron arruinada una temporada en la que eran candidatos al campeonato. Las suspensiones los desarmaron y el equipo cayó en rendimiento de inmediato. Además, la NBA perdió credibilidad con patrocinadores y cadenas de televisión. Durante semanas, los noticieros no hablaban de grandes jugadas o récords, sino de violencia y caos. El daño a la reputación fue enorme. La sociedad también reaccionó de inmediato. Para muchos, los jugadores eran los principales culpables. Decían que jamás debieron subir a las gradas, que no había justificación para golpear a un fanático, sin importar la provocación. Pero había otro sector que defendía a los jugadores. Alegaban que los fanáticos también habían cruzado la línea. Lanzaron objetos, invadieron la cancha, agredieron físicamente. ¿Acaso no merecían consecuencias también? El debate estaba abierto. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un jugador profesional? ¿Hasta dónde llega el derecho de un aficionado a provocar? Los Indiana Pacers quedaron marcados por esa noche. Lo que debía ser su temporada soñada terminó en pesadilla. Sin Artest, sin Jackson, con O'Neal limitado, el equipo perdió ritmo competitivo. Llegaron a playoffs, pero sin la fuerza necesaria. La franquicia entró en un periodo de inestabilidad. La relación entre jugadores, directiva y afición se quebró. Muchos fanáticos en Indiana jamás volvieron a ver con los mismos ojos a aquel equipo que una noche se desató en Detroit. No solo los jugadores recibieron castigos, varias personas del público fueron arrestadas y procesadas por agresiones y desorden. El hombre que lanzó el vaso de cerveza fue identificado como John Green. Aunque él no golpeó a nadie directamente, su acción fue la chispa que encendió el caos. La justicia lo sancionó y le prohibió volver a ingresar a partidos de la NBA. Otros aficionados que entraron a la cancha recibieron condenas menores y multas. El mensaje era claro. Los fanáticos también debían cargar con la responsabilidad de lo ocurrido. Después de aquella noche, la NBA decidió que jamás permitiría que algo parecido volviera a ocurrir. Se implementaron nuevas reglas de seguridad, más guardias en los estadios, prohibición de vender alcohol después del tercer cuarto, zonas de seguridad reforzadas entre gradas y cancha.
Además, la liga reforzó su código de conducta. Los jugadores recibieron talleres obligatorios sobre control emocional, manejo de público y relaciones con la prensa. El Malice at the Palace se convirtió en un antes y un después. Ron Artest pasó de ser visto como un jugador estrella a convertirse en el villano de la NBA. Durante años cargó con la etiqueta de problemático, aunque tiempo después buscaría redimirse, cambiando su nombre a Metta World Peace y ganando un campeonato con los Lakers. La sombra de aquella noche jamás desapareció. Stephen Jackson también quedó marcado. Aunque era un gran jugador, su fama de callejero se fortaleció. Jermaine O'Neal, por su parte, vio cómo sus años de prime se esfumaban sin poder concretar un título con Indiana. Ben Wallace. En cambio, quedó como el menos señalado entre los protagonistas. Para los fanáticos de Detroit, su empujón inicial fue una reacción de orgullo, pero no lo responsabilizaban de lo que pasó después. En medio de toda esta historia, el número 5 apareció como símbolo curioso. 5 fueron los segundos, que tardó el vaso en volar, desde la grada hasta la cara de Ron Artest. 5 los pasos que Artest dio antes de subir furioso a las escaleras. 5 los jugadores de Indiana, que se vieron directamente envueltos en la pelea. Y 5 los días que necesitó la NBA para emitir todas las suspensiones finales. Ese número, repetido como un eco, parecía marcar el destino de aquella noche caótica. Han pasado casi 2 décadas desde aquella noche en Auburn Hills y, sin embargo, el Malice at the Palace sigue vivo en la memoria de los fanáticos de la NBA. No es un simple capítulo oscuro, es un punto de referencia inevitable cuando se habla de la relación entre jugadores, aficionados y la liga misma. El legado de este suceso se puede entender en varios niveles. En primer lugar, está el legado deportivo. Para los Indiana Pacers, el incidente fue el principio del fin de una era. Un equipo con potencial de campeonato terminó derrumbándose en cuestión de meses. La química se perdió, las suspensiones destruyeron su temporada, y la franquicia tardó años en volver a ser competitiva. En cambio, los Detroit Pistons, aunque afectados en menor medida, siempre llevaron la etiqueta de ser el otro lado del escándalo. Incluso cuando siguieron ganando, el recuerdo de aquel partido siempre estuvo atado a su historia. En segundo lugar, está el legado individual. Jugadores como Ron Artest, Jermaine O'Neal y Stephen Jackson cargaron con una narrativa negativa, que afectó la manera en que fueron percibidos. Muchos olvidan que O'Neal era uno de los mejores pivots de la liga en ese momento, o que Artest había sido nombrado Defensor del Año. El escándalo opacó sus logros. Sin embargo, con el paso del tiempo, las nuevas generaciones han redescubierto sus carreras, y gracias a documentales y entrevistas, su versión de los hechos ha ganado peso y empatía. En tercer lugar, está el legado institucional. La NBA cambió radicalmente después del Malice at the Palace. Los protocolos de seguridad, las políticas de vestimenta y la gestión de la imagen pública de los jugadores fueron consecuencia directa de aquel caos. El comisionado David Stern impuso medidas duras que, aunque en su momento fueron criticadas, ayudaron a darle a la NBA una nueva dirección, más enfocada en el espectáculo familiar y en la proyección global. Pero quizá el legado más profundo sea el cultural. El Malice at the Palace reveló tensiones sociales que iban más allá del baloncesto. Muchos jugadores sintieron que fueron juzgados no solo por lo que hicieron, sino también por cómo lucían, por su origen y por la manera en que los medios narraron la historia. La narrativa de jugadores violentos contrastaba con la realidad de fanáticos que también actuaron de forma irresponsable y agresiva. Hoy en día, cuando se analiza este suceso, ya no se habla únicamente de una pelea. Se habla de un espejo de lo que ocurre cuando se mezcla pasión, provocación y falta de control. Se habla de cómo la presión mediática puede distorsionar los hechos. Y se habla también de la importancia de escuchar todas las voces involucradas, no solo la versión oficial. El Malice at the Palace es un recordatorio eterno de que el deporte es mucho más que puntos y estadísticas. Es un escenario donde confluyen emociones, identidades y culturas,
Y aunque aquella noche quedó marcada como uno de los momentos más caóticos de la NBA, también abrió la puerta a discusiones que hoy son más necesarias que nunca. El respeto, la salud mental y la responsabilidad compartida entre jugadores, aficionados y dirigentes. Al final, este no fue solo un partido interrumpido por una pelea. Fue una lección de historia, una advertencia y un legado que aún nos recuerda que, detrás de cada espectáculo, hay seres humanos que sienten, reaccionan y a veces pierden el control. El Malice at the Palace no fue solo un momento de caos, fue un recordatorio de que el baloncesto es pasión, fuerza y emoción desbordada. Aquella noche cambió la historia de la NBA y hoy sigue siendo un tema que despierta debate en todo el mundo. Si disfrutaste este viaje al pasado, deja tu like para apoyar este proyecto. Escribe en los comentarios qué piensas. ¿Fue una vergüenza para el deporte o una muestra de la intensidad que solo la NBA puede ofrecer? Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí seguimos contando las historias sin filtros, esas que hacen grande al baloncesto y que no siempre escuchas en otros lados. Nos vemos en la próxima entrega, en NBA Sin Filtros.